Ignacio Fuster Fabra, abogado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer, Nacho, que estés hoy la primera vez aquí con nosotros en Empresa Digital, abogado del despacho Fuster Fabra. Como, bueno, un marrón lo que hay montado en España. Desde esa votación de la reforma laboral, Nacho, hay muchas incógnitas. ¿Cómo valoras como abogado esta situación? ¿Hubo o no hubo prevaricación, supuesta prevaricación? Bueno, lo primero que tenemos que visualizar es que, desgraciadamente, ya no nos llama la atención, sobre todo a los abogados, ver esta serie de atropellos muchas veces a la legalidad y a la normativa por parte de miembros del Gobierno o por parte de miembros del Congreso de los Diputados. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que se pone ahora el juego un poco serio, ¿no? Estamos hablando de una votación muy reñida, una votación que además tenía una implicación muy importante en el futuro de la sociedad y sobre todo en el futuro del empleo en España. Y ha habido una reacción muy rápida en el momento que se ha podido apreciar, en este caso por un diputado del Partido Popular, que había un error, que se ha cometido un error, que además ha sido un error derivado no solamente de su propia actuación, sino también un error que podía ser subsanado porque podía pedir una revisión, en este caso a nivel personal, porque podía personarse y rectificar su voto, estaba en tiempo y forma y por las noticias que nos han llegado de los medios de comunicación se ha podido visualizar que ese protocolo, esa normativa que tienen que seguir y sobre todo las instrucciones que tienen que seguir de la mesa, en este caso la presidenta del Congreso, no ha sido lo suficientemente escrupulosa como para poder tomar una determinación acorde a la normativa y a la legalidad. Estamos hablando, los periodistas, los medios de comunicación, de ese artículo, de ese punto 6 de la resolución del año 2012, pero parece que con la situación pandémica que estamos viviendo, pues se modificó. ¿Realmente sigue vigente esa resolución del 2012? ¿No sigue vigente? ¿Tenía que haberse producido esa llamada telefónica? ¿No? ¿Cómo está la situación en este sentido? Bueno, precisamente era la mesa quien tenía que resolver este tipo de cuestiones. Cuando hay un tema de interpretación pura y dura dentro de lo que es el reglamento y la normativa del Congreso de los Diputados, y cuando hay una controversia es a la mesa quien hay que acudir y ahí son los propios técnicos quienes en su momento pueden emitir la interpretación correcta. Sí que es verdad que se hicieron modificaciones para permitir, en este caso, que por la pandemia y por una situación de estado de alarma, una situación compleja en la que los diputados no podían comparecer, tener una serie de armas y una serie de herramientas para poder ejercitar su derecho, pero también es cierto que en el momento actual en el que estamos, los diputados viven en una situación híbrida, es decir, pueden utilizar el sistema telemático, pero también pueden optar, obviamente, por la comparecencia personal. No podemos cerrarnos en la situación que era cuando se modificó el reglamento, básicamente porque ya no estamos en esa situación. Por lo tanto, lo importante es, Batet, que tenía la obligación de consultar con la mesa y hacer una elevación a la mesa de la cuestión, ¿lo hizo? ¿Sí o no? En el caso de que no lo haga, lo que vamos a averiguar ahora es que se depuren esas responsabilidades precisamente con respecto a su actuación deliberada y clara, porque ha sido una decisión que ha tomado ella en persona directa. Bien, y si avanzamos en el tema, en la historia, el Partido Popular denuncia esto y también Vox ante el Tribunal Constitucional. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando hasta que, digamos, sentencie o dirima esta situación el TC? Bueno, es que esto es una gran pregunta, porque si a los abogados cada vez que nos preguntan cuánto va a tardar un procedimiento judicial o una resolución de instancia judicial, lo supiéramos, seríamos claramente personas con un poder absoluto frente a la información. Es dificilísimo porque nos hemos dado cuenta que en cuestiones que tienen que resolver inmediatamente el Tribunal Constitucional, hay veces que sí que ha resuelto inmediatamente, se reúne el Pleno, deciden, votan y sale la resolución correspondiente, y en otras ocasiones que tenemos cuestiones súper importantes en cuestiones sociales y jurídicas que afectan al día a día de los españoles que no han resuelto todavía. Es complicado. La tramitación, sí, se presentarán todos los requerimientos que se hagan ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Supremo y todas las cuestiones que tengan que dirimirse y tengan que liquidarse, pero es verdad que la resolución será y tardará con un tiempo considerable. La noticia del día, Nacho, es que la Sociedad del Marido de Calviño cobra a pymes para acceder a los fondos de la Unión Europea que reparte, bueno, pues su mujer, que reparte el gobierno de PSOE-Podemos, al cual Nadia Calviño pertenece. Parece que aquí hay una supuesta corrupción. Bueno, a mí lo que más se me llama la atención, y da la casualidad que este tipo de cuestiones, pues los abogados sí que ya hemos empezado a movilizarnos y a asesorar en ese aspecto, lo que más llama la atención y es
diré que hasta ofensivo en un momento determinado, es que leemos las resoluciones del Ministerio de Economía, que cada dos artículos que son fundamentales, el artículo 5 y 6 sobre su resolución respecto a los fondos Next Generation, y se titulan artículos específicos para la lucha contra el fraude y las medidas antifraude que han de plantear las administraciones públicas que las otorguen. Es decir, el propio Ministerio ya está estableciendo una serie de normativas para evitar esta posible e hipotética lucha contra el fraude que se pueda cometer. La pregunta es, ¿quién controla al que realiza la norma? ¿Quién controla al Ministerio, que es, al final, quien tiene una información privilegiada y que tiene capacidad de poder aportar mucha más luz a unos fondos que, por cierto, tienen sus claroscuros porque es muy complicado poder entender cuál es, al final, esa finalidad, cuál va a ser el proceso de otorgamiento, cuáles son los plazos que no coinciden con la administración pública. Bueno, quién vigila a quien redacta la norma y quien tiene la capacidad también de influir muchas veces en ese reparto de fondos. Eso es lo más preocupante. La posible prevaricación, lo que se lee en los medios de comunicación, bueno, eso es lo que se tendrá que investigar, porque no, como muy bien ha dicho antes Alfonso Rojo, no es una cuestión de ética, es una cuestión ya de estética. Claro. Y precisamente de la justicia a nivel general y de cómo el gobierno de España está pisoteando la separación de poderes, está pisoteando, por ejemplo, la Fiscalía, el Consejo del Poder Judicial, nos ha tirado a las orejas ya en más de 2 ocasiones la Unión Europea en este sentido. Sobre la justicia me gustaría preguntarte, Ignacio, ¿cómo estás viendo el decaimiento de la separación de poderes? Bueno, es una lucha además unilateral porque solamente se está perpetrando muchas veces desde instituciones del propio gobierno, incluso desde sus propios socios están dinamitando literalmente lo que es ese respeto que ha habido histórico e institucional entre 3 poderes. Estamos asistiendo también a una resistencia muchas veces leonina por parte de los magistrados y por parte de los jueces que no sucumben ni quieren sucumbir frente a precisamente estas manifestaciones. Pero lo que más duele al final es que el presidente del gobierno, que tiene la capacidad, la obligación y el derecho de preservar esa separación de los poderes, muchas veces frente a manifestaciones totalmente desafortunadas y fuera de todo lugar de muchos miembros del gobierno, no hace absolutamente nada por evitarlas, ni siquiera hace respetar a ese poder judicial. Es más, hemos visto incluso en la apertura del año judicial declaraciones muy duras del presidente del Consejo General, que es Carlos Lesmes, que ha estado manifestando que no quiere ni se va a permitir este tipo de injerencias por parte del gobierno. Pero claro, cuando vemos las últimas decisiones, incluso del Consejo de Ministros y del presidente, como fue en su momento los indultos de los presos políticos del 1 de octubre, como ha sido ese acercamiento por encima de todas las resoluciones de la Fiscalía en su momento y de los magistrados enjuiciadores de presos de ETA, cuando ha sido la concesión de muchas competencias para, por ejemplo, el País Vasco con respecto a materias penitenciarias, que no tenían sentido otorgarlas porque no aportaba absolutamente nada más, pero sí que daba una cierta libertad a aquellos que han sido unos asesinos, que siguen siendo unos asesinos y que lo serán mientras no pidan perdón a las víctimas. Estamos asistiendo claramente a una injerencia por parte del gobierno frente a cuestiones judiciales que hace años ni se hubiera imaginado. La pregunta es, además de ver al Poder Judicial, que obviamente está intentando evitarlo, está protestando y sobre todo está haciendo todo lo que está en su mano para preservar esa independencia, ¿quién más va a dar un paso al frente para evitar esto? Porque si no, estamos entrando en una barra libre, en el cual cuando a uno le interesa la legal funciona y cuando no le interesa no funciona, que puede ser tremendamente peligrosa. Otra de las cuestiones que más me preocupa, Ignacio, es cómo el poder legislativo ha precisamente perdido ese poder, es decir, ha quedado como mero ratificador de los anteproyectos que emanan del Poder Ejecutivo, es decir, ratifican, si no, a las leyes que propone el Ejecutivo, es decir, se llama Poder Legislativo por llamarse, pero realmente no legisla. Es un mero tramitador. Al final lo que estamos observando es que son solo 3 o 4, un grupúsculo pequeño del gobierno el que está decidiendo cuáles son las iniciativas que salen adelante. No se hace mucha valoración acerca de las implicaciones legales que llevan muchas de estas iniciativas y, de hecho, estamos viendo el decaimiento de muchas de esas decisiones a posteriori, con muchos años de perjuicios, muchas veces, para el contribuyente. Pues vemos una modificación clara en la normativa porque no seguía las normas marcadas por nuestra legislación vigente
claramente muchas veces a la propia Constitución española, ¿no? Estamos asistiendo a que muchas veces tenemos en el legislativo, tenemos en el Parlamento gente que está tomando decisiones y está dictando normas y leyes cuando no están a la altura ni tienen la capacidad para dictarlas, ni para crearlas, ni para promoverlas, más allá de su propio interés. No tienen ni siquiera formación, se han preocupado de analizar y estudiar si jurídicamente es viable lo que se está pidiendo. Simplemente, muchas veces se legisla en caliente y se legisla a nivel populista. Y esto es lo que al final hace que la inseguridad jurídica en España sea grave, hace que las inversiones, por ejemplo, se lo piensen mucho todos aquellos capitales del exterior que pueden venir, porque obviamente no están dando esa tranquilidad y esa certeza de que todo va a estar según las reglas de mercado, y nos marca pues de una economía que podría ser floreciente y de una economía y una estabilidad jurídica de un país pues digno de la Unión Europea, por ejemplo, pues nos sitúa a niveles pues de los espejos en los que muchos miembros del gobierno se miran, ¿no? Como puede ser Irán, como puede ser Cuba o como puede ser Venezuela. Hace unos días tendría que haberse producido ese juicio a Íñigo Errejón por la patada que le dio supuestamente a ese enfermo, a esa persona mayor, enfermo de cáncer de colon, si la mente no me engaña. Pero hemos visto el uso de una estrategia procesal que por desgracia se está convirtiendo en la tónica que está de moda, ¿no? Es decir, y es la recusación, en este caso, de la juez. Es decir, digamos, cuando afecta a un personaje público como es Íñigo Errejón, como estamos viendo en pantalla, pues estamos viendo esa estrategia procesal y es pedir la recusación de la juez o del juez del caso. No sé qué tan común es esto ahora, pero me sorprende porque ya lo he escuchado en varias ocasiones cómo se pide la recusación de la juez sin motivo aparente. Luego, claro, se dilata el proceso, la audiencia provincial, pues en este caso tiene que decidir, y en muchos casos se decide que no hay, bueno, pues que apartar al juez o a la juez. Así es. El problema que estamos viviendo es sobre todo por un sector de la política, es el sector que está más a la izquierda, utilizan los mecanismos legales para dilatar los procedimientos y para plantear toda aquella duda que pueda ser susceptible de ser usada en el caso de que la resolución judicial no vaya a su favor. Es decir, si al final son condenados, y lo vimos, por ejemplo, un ejemplo clarísimo con el diputado Alberto Rodríguez, si no recuerdo mal, sí, que en su momento ya manifestó que había habido una especie de conjura jurídica y judicial contra él, y que, bueno, pues que eran decisiones que se tomaban de manera arbitraria sin atender, bueno, pues a lo que ellos esperan y desean, que es que salgan absueltos frente a esas acciones que realizan, que no nos olvidemos tienen consecuencias, porque a cualquier ciudadano normal, en un procedimiento normal, frente a un juzgado que defiende la tutela judicial efectiva de cualquiera de las partes, obviamente con esas pruebas que son tremendas y son aplastables, saldrían condenados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos entrando en un juego político en el que la presión, precisamente al Poder Judicial, que es algo que han tomado como habitual, se realiza mediante recusaciones, mediante informaciones. Ya hemos vivido en el caso de Pablo Iglesias y Dina Busselham, ya hemos visto cómo se hizo una campaña mediática de persecución, por ejemplo, al magistrado García Castellón, sí. Y esto no es algo desconocido. Al final es una estrategia en la que ellos lo que hacen es establecer ese juicio paralelo a conveniencia y frente a la opinión pública. Si salen condenados, efectivamente, es lo que dirán es que ya se pidió la recusación porque había una enemistad exprofesa de ese magistrado con esta persona. Pero hay que demostrarlo, y muchas veces ellos confunden esa falta de afinidad hacia ellos, porque se es independiente, en este caso como magistrado, y se dicta sentencias acorde a la ley, lo confunden con una recusación porque tengan un interés particular frente a ellos. Pero en España no funciona así. Tenemos un sistema judicial muy saneado en ese aspecto y los jueces gozan de una tremenda independencia y calidad jurídica. Ignacio Fuster Fabra, un placer enorme, profesor y socio de Fuster Fabra Abogados. Un placer, insisto, enorme tenerte por aquí y no será la última vez seguro. Muchas gracias.